Muy buenas noches a todos. Soy el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, y director de la Red Alumni Futuro by Global, quien organiza estos ciclos de conferencias. Este ciclo de conferencias que denominamos Innovación y Conocimiento Impulsando el Futuro. Bienvenidos a todos los representantes de distintos países de Latinoamérica que en este momento están presentes. Bienvenidos también a todos aquellos que son asiduos participantes de este ciclo de conferencias. Ahora sí, pasamos a presentar a nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Tania Jenny Torres Pernía, que nos va a dar, una conferencia sobre el diseño universal del aprendizaje desde un enfoque curricular transcomplejo en el escenario educativo digital. Para conocer un poco más de Tania, vamos a plantear una semblanza. Doctora Tania Jenny Torres Pernía, doctora en Ciencias de la Educación. Tiene un postdoctorado en Currículo Transcomplejidad y Educación Contemporánea y un postdoctorado en Investigación Educativa. Magíster en Educación Psicológica Infantil, especialista en Planificación y Evaluación de Aprendizajes. Experta en Tecnología Educativa y en Educación e-Learning, en plataformas virtuales de aprendizaje. Cuenta con más de 25 años de experiencia en diferentes niveles, publicaciones y modalidades de educación. Es docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y actual docente de doctorado y maestría de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Antes de darle la bienvenida a la doctora, recomiendo a todos que cualquier pregunta que tenga la vuelquen en el chat de preguntas y respuestas, y al final de la conferencia yo leeré las preguntas que entienda conducentes para que ella lo pueda contestar. Bienvenida, doctora Tania Jenny Torres Pernía. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Muchas gracias por su excelente presentación. Y gracias a ustedes por estar esta noche aquí y precisamente por generar conocimiento, por producir innovación. Y en este sentido, en la misma línea de permitirnos innovar, vamos a comenzar con la siguiente interrogante. En esta dinámica que precisamente nos lleva hoy aquí, es en preguntarnos, ¿qué debemos hacer para poder enseñar, para poder aprender? Porque recordemos que como docentes especialistas también estamos aprendiendo. Y ciertamente dentro de las interrogantes que se plantean es ¿en qué forma lo estamos haciendo? ¿Cómo lo debemos plantear y cómo debemos diseñar bajo los enfoques de transcomplejidad en medio de la incertidumbre? ¿Cómo podemos desarrollar de mejor manera las estrategias que nos permitan aplicar recursos digitales en donde además se combine con el diseño universal del aprendizaje? Y precisamente esto nos lleva a entender que en este mundo actual de tantos cambios, de rápidos cambios, de grandes transformaciones, nos encontramos en medio de la incertidumbre. Esto nos hace pensar que la educación y la innovación no escapa de ello. Pero coloquémonos en contexto precisamente. En la actualidad, ¿se puede aplicar el diseño universal del aprendizaje bajo un enfoque curricular tan complejo en la era digital? Ciertamente. Ubiquémonos sobre su origen. Ciertamente, en 1970 se creó el diseño universal del aprendizaje a través del campo de la arquitectura, en donde se pudo establecer
que en el diseño de infraestructuras que permitieran el acceso a la población con ciertas discapacidades, salía mucho más económico que transformar esos edificios, que transformar esas casas, y que la idea era diseñar para toda la población. Sucesivamente, en 1984 aproximadamente, nació el Centro de Tecnología Especial Aplicada, denominado CAST. ¿Qué hizo el CAST? Creó el diseño universal del aprendizaje, pero ya en un contexto educativo, específicamente para trabajar o para aplicar en estudiantes con cierta discapacidad, entendiendo que había que diseñar el conjunto de estrategias que permitiera trabajar con poblaciones un poco más débiles, con ciertas capacidades que no tenían. En paralelo a todo ello, también aproximadamente en 1997 se dio un avance con respecto a la parte de infraestructura, todo ello de forma paralela, para entender que no solamente se trataba de un diseño universal del aprendizaje para la parte de construcción, para la parte del acceso de la población en general. Sucesivamente, en 1990, se origina el diseño universal del aprendizaje por las investigaciones del CAS, en donde sus fundadores principales, que fueron precisamente David Rose, un neurólogo y un investigador sumamente importante en compañía de Anne Meyer. Fíjense que Anne Meyer es educadora, fue educadora y fue diseñadora. Y en la combinación del funcionamiento a nivel neurológico con la parte educativa y el diseño como tal, el diseño gráfico, surgió el diseño universal del aprendizaje en entornos educativos. Ciertamente ya en 1990 y a partir de allí hacia 2002, el CAS descubre distintas áreas cerebrales. Estas áreas cerebrales se subdividen en tipos de subredes, las cuales vamos a explicar un poco más adelante. En paralelo a toda esta situación que se refiere al diseño universal del aprendizaje, surge la transcomplejidad en la educación. Y es que precisamente la transcomplejidad implica la combinación perfecta, el equilibrio de la complejidad, el factor transdisciplinar y el aprendizaje y la enseñanza holística. Pero, ¿cómo se da esto sobre el análisis de la mente, la interacción social, los pensamientos de incertidumbre que surgen para poder organizarse, para poder organizar el diseño curricular, para poder innovar en esa renovación curricular? Y para poder alcanzar, nosotros como docentes o como estudiantes, y enseñar a nuestros estudiantes a alcanzar esos procesos de metacognición y pensamiento complejo, en combinación a la investigación transdisciplinar. Porque ya no se trabaja sobre un solo contenido, sobre una sola área de aprendizaje. Se trata sobre una combinación transcompleja, transdisciplinar de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y para ello tiene que darse una reestructuración educativa, precisamente a partir de la innovación. Esto implica que nos podamos establecer interrogantes como, ¿qué estoy viviendo?
cómo estoy viviendo. ¿Por qué la vida es tan difícil y complicada? ¿Qué implica la metacomplejidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Y cuando combinamos precisamente con los procesos transdisciplinares, eso va más allá de la razón, en búsqueda de nuevos conocimientos, incluso llegar que trascienda sobre los niveles de la realidad. Esa es la combinación perfecta, precisamente de transdisciplinariedad. Para ello, precisamente nos lleva a un enfoque de enseñanza y aprendizaje holístico, porque no somos seres separados sobre sus partes, por el análisis sistémico que muy bien en su oportunidad nos explicó Maturana. Y tomando en cuenta incluso los 7 aprendizajes de Morin. En esa misma dinámica de organización, nosotros nos mantenemos en un entorno circundante en donde tenemos una cantidad de reflexiones, una cantidad de análisis que nos permiten establecer un sistema autopoético, denominado así por Maturana, el cual refleja el conjunto de componentes que forman un todo, y esto se interrelaciona. ¿Qué es lo que se interrelaciona? Por supuesto, la complejidad, el factor transdisciplinar y la enseñanza y el aprendizaje holístico. Y precisamente en medio de ese aprendizaje y ese diseño universal del aprendizaje, en ese enfoque curricular tan complejo, actualmente nos encontramos en la era digital. En esta era digital, ciertamente, la tecnología, la innovación educativa da esa apertura al cambio. Y esa apertura al cambio es lo que precisamente me permite enfocar una enseñanza y un aprendizaje transcomplejo en la correcta combinación, en la correcta innovación del diseño universal de aprendizaje. Y es que las tecnologías en educación pueden mejorar la calidad de las ofertas educativas, potencia la presencia del docente, promueve el desarrollo social y cognitivo, enriquece metodologías y contenidos, facilita la flexibilidad, promueve la autorregulación y mejora los resultados en un determinado contexto de aprendizaje. Hay acciones docentes, actividades metodológicas que pueden incluirse dentro de esa combinación que implica lecciones magistrales, ensayos, trabajos grupales o individuales, simulaciones en laboratorios remotos, auto y coevaluación, búsqueda y procesamiento de la información, juegos, gamificación, visitas virtuales a museos. Y allí también están implícitos pensamientos transcomplejos. Diferentes aprendizajes, aprendizajes adaptativos, abiertos, accesibles, activos, actualizados. El autoaprendizaje, automatizados, autorregulados. Fíjense que todo este conjunto de verbos implica un proceso de transformación. Implica procesos complejos, combinando la enseñanza, el aprendizaje holístico y, por supuesto, el empleo de herramientas de unidades, del diseño universal del aprendizaje. Se tiene que dar el aprendizaje para crear, para evaluar, para analizar, para aplicar y ciertamente para poder comprender. Y que todo eso que yo analice, que comprenda, lo pueda recordar. Pero para poder recordarlo, ciertamente tengo que tener una motivación. Una motivación que yo lo puedo adaptar a una apuesta por la flexibilidad, la personalización,
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La integración de variables curriculares en donde convergen, ciertamente, de forma equilibrada, los procesos transdisciplinarios, disciplinarios y las variables de la hipoiesis que les vengo comentando. Bueno, aquí les coloco un ejemplo de lo que se puede aplicar sobre ciertos recursos a nivel digital, combinando con un enfoque transcomplejo en la era digital y, por supuesto, adaptándolo a los estilos de enseñanza y aprendizaje. Pero avanzando en lo que implica el diseño universal del aprendizaje, sobre sus aspectos fundamentales, ciertamente la organización, el Centro de Tecnología Especial Aplicada, denominado CAS, entendió que todos los funcionamientos de los cerebros en los seres humanos son totalmente diferentes, son autónomos, son originales, ninguno funciona igual que el otro. Y de esa manera, o de igual forma, así aprendemos. Por lo tanto, nuestras estrategias tienen que estar diseñadas, por lo menos en alto porcentaje, tomando en cuenta esas diferenciaciones. En este sentido, el procesamiento del aprendizaje, en ese procesamiento del aprendizaje, ellos descubrieron, a partir de esas investigaciones sobre el diseño universal del aprendizaje, que el cerebro funciona a nivel de como una especie de subdivisión de módulos. En esa subdivisión de módulos se dan 3 tipos de subredes. Bueno, ¿cuáles son? En primer lugar, tenemos las redes del reconocimiento, las cuales nos permiten reconocer a través de símbolos, dibujos, representaciones simbólicas, el mismo lenguaje, procesos de comunicación, para poder diseñar esas estrategias que puedan adaptarse a esa red neuronal. Pero también dentro de estas subredes cerebrales tenemos las redes estratégicas que nos permiten analizar, reflexionar, donde podemos resolver rápidamente problemas matemáticos, resolver problemas, incluso eventos que se nos pueden presentar en medio de la incertidumbre. ¿Están viendo cómo se combina precisamente con el enfoque transcomplejo? Y además tenemos las redes afectivas, que no pueden faltar. El equilibrio con el aprendizaje emocional ya es un hecho, está allí. Si no me siento motivado, no me siento motivada para aprender, ciertamente no voy a desarrollar un interés. Y de eso se trata el pensamiento transcomplejo, en función de la adaptación al diseño universal del aprendizaje. Bueno, en este sentido, el diseño universal del aprendizaje se fundamenta sobre principios fundamentales. ¿Cuáles son estos principios fundamentales? Y que ciertamente podemos adaptarlas a las diferentes etapas de la enseñanza, de acuerdo a una clase y, por supuesto, a una relación equilibrada con el diseño universal de aprendizaje. Fíjense que, por ejemplo, en la etapa 1, siempre, en todo momento, se tiene que dar una activación sobre la red efectiva, aportando múltiples formas de activación. Entonces, allí tenemos que hacerle entender a nuestros estudiantes, y nosotros, en el rol de estudiante, también tenemos que asimilarlo, el para qué. ¿Para qué estamos aprendiendo? ¿Qué me motiva a mí a llegar aquí? Realmente, ¿qué motiva a ese estudiante a poder lograr todo ese conjunto de contenido?
Esto ciertamente se adapta al principio de proporcionar múltiples medios para la motivación e implicación en el aprendizaje. Hay que motivar, estimular, no solamente en esa motivación focalizada, sino también en la motivación que se mantenga en el tiempo y en el espacio. Si hablamos, por ejemplo, lo que implica la etapa 2, explicación y aplicación sobre la red del reconocimiento, sobre múltiples formas de representaciones, surge la interrogante, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Y en este sentido, este principio nos dice que hay que ofrecer múltiples medios para la acción y la expresión. Múltiples formas en que ese estudiante pueda expresar lo que aprendió, lo que está aprendiendo. Y además, en esta etapa 3, que corresponde, por ejemplo, al principio número 1, es el proporcionar múltiples medios de representación. En esta etapa 3, se implica una evaluación de múltiples formas de participación. ¿Cómo evalúa ese estudiante? Tienen que presentarse diferentes formas de evaluación dentro del concepto del enfoque, bueno, o también muy bien denominado modelo pedagógico del diseño universal del aprendizaje. Ahora bien, ya pudimos entender que el diseño universal del aprendizaje categoriza de manera diferenciada los aprendizajes, entendiendo el funcionamiento cerebral bajo un conjunto de redes y subredes, y que ciertamente tienen conjunto de principios, básicamente 3 principios, de los cuales se tienen que ir adaptando a cada una de las etapas de la clase. Pero eso no es todo, porque existen barreras del aprendizaje, de las cuales tenemos que estar muy atentos para que las estrategias se den de forma positiva y realmente efectiva. Una de las barreras que, por ejemplo, podemos conseguir es el apoyo o la falta de apoyo al proceso de aprendizaje. Hay el apoyo consecuente, congruente y verdadero por parte de quienes rodean a ese estudiante. Estoy apoyando y mediando los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera lógica y adaptado a su nivel evolutivo. En función de ello, hay que determinar cuáles son esas barreras que están impidiendo que avance de forma positiva en el aprendizaje. Otra de las barreras que se pueden ubicar es el acceso a los recursos escolares. Ciertamente, si estamos trabajando con recursos digitales, también hay que diagnosticar sobre lo que poseen ese estudiante, el acceso a esos recursos. Si cuentan con los recursos adecuados, el ambiente de aprendizaje en el cual estoy desarrollando el proceso, si es un ambiente adaptado a la realidad, al nivel, la ambientación es congruente con las competencias que desean alcanzar. Otra de las barreras, infraestructura escolar. ¿Será que la institución es muy pequeña? ¿Tiene buena ventilación? ¿Adecuada iluminación? También tengo que trabajar la parte del reforzamiento de lo aprendido en clase. Porque no se trata nada más de un aprendizaje vicario, se trata de un aprendizaje vinculante, de un aprendizaje que pueda ser mediado sobre esas zonas de desarrollo próximo que él va a ir alcanzando. Además, tiene que darse una adecuación de los contenidos.
Una adecuación a los contenidos de acuerdo a las características individuales de ese alumno. Es sumamente importante. Tiene que darse una correlación entre contenidos, porque allí debo tomar en cuenta los niveles de complejidad en función a las competencias que desean alcanzar o que se deben alcanzar. Fíjense cómo aquí la red afectiva juega un papel sumamente importante en la motivación y estimulación a los estudiantes. Eso tiene que estar presente en todo momento. Como les venía comentando con respecto a la motivación focalizada al inicio de la clase, al inicio de la materia y en el desarrollo de la misma, que se mantenga en el tiempo y en el espacio. Precisamente de eso se trata. Y por supuesto, una diversidad de presentación de recursos. Y eso tiene que ver con la correlación respecto a la multiplicidad de recursos que se deben presentar. No solamente en correlación a las 3 redes neuronales, sino también en correlación a los 3 principios. ¿Por qué? Porque se trata de desarrollar un contenido curricular que realmente enriquezca la generación de los conocimientos en los estudiantes. Precisamente de eso se trata. Y por último, esa asistencia efectiva emocional de los profesores hacia ese alumnado. Es indispensable para que se desarrolle una verdadera empatía y una relación de comunidad, de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje en medio de la cordialidad. Precisamente de eso se trata. Y es que ya entendiendo cómo funciona el diseño universal del aprendizaje, ciertamente existen un conjunto de diferentes formas de presentar la información. ¿Y cómo se puede presentar la información? Se puede dar de diferentes maneras. Esta información, ¿en qué consiste? Es la primera interrogante que debemos establecer. ¿Cómo se puede llevar a la práctica esta información? Y es elemental usar todos los sentidos. Recuerden que nosotros desarrollamos los procesos de aprendizaje de forma cohesionada con los niveles de percepción. Y la percepción tiene una alta cohesión con el usar todos los sentidos. El desarrollar la vista, lo que escucho, lo que converso, lo que hablo, incluso lo que puedo palpar. Hay que desarrollar todos los sentidos para poder precisamente presentar diferentes formas de información. También hay opciones con respecto a la presentación de vocabulario y símbolos bien definidos, la forma de sintaxis y estructura y decodificación de texto. Bueno, en lo que refiere al vocabulario y símbolos bien definidos, implica por lo menos que el estudiante tenga conocimiento previo, un vocabulario claro. Y bajo representaciones alternativas. Miren, un ejemplo. Si llega un estudiante que no se puede comunicar con el mismo idioma, ¿cómo va a entender la clase? Hay que presentarle diferentes formas de comunicación, ya sea a través de un video que tenga subtítulos, a través de una presentación con su mismo lenguaje. Hay que ver la versatilidad que se le puede dar a ellos. Sintaxis y estructura, que implica crear nuevos significados sobre esas representaciones simbólicas que se les pueden ir dando. Y conexiones con estructuras previas. Esto tiene que ver con la parte de vinculación. ¿Qué necesita conocer, saber ese estudiante para poder avanzar al siguiente escalón, al siguiente aprendizaje o a la siguiente zona de desarrollo próximo?
lo que implica decodificación de textos, esa multiplicidad de opciones, alternativas lingüísticas sobre múltiples medios. Volvemos aquí al uso de todos los sentidos. Precisamente de eso se trata. Formas de acción y expresión. Hay método de respuesta. Hay diferentes métodos de respuesta y eso tiene una alta vinculación con los procesos de evaluación. ¿Cómo demuestra lo aprendido ese estudiante? Hay que darle varios métodos de respuesta. Recursos y herramientas tecnológicas, pero para que se use de manera efectiva. No para un simple entretenimiento, no. Con un objetivo realmente efectivo sobre los procesos de aprendizaje. Y por supuesto, la evaluación continua, formativa y final, que ya va implícito en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por último, tenemos precisamente las formas de implicación. Las formas de implicación no es otra cosa que precisamente esa forma de motivación con respecto a la clase que se está dando. Hay que motivar sobre diferentes esquemas. Motivación en las 3 redes neuronales. Motivación en la red de ese reconocimiento, que realmente se sienta motivado al reconocer todos los símbolos, toda esa forma de lenguaje. En las redes estratégicas, que se sienta motivado al momento de reflexionar, de analizar, de dar las respuestas adecuadas, y con respecto a las redes afectivas, emocionalmente, que se sienta realmente motivado. Ciertamente, ya entendiendo cuáles son las implicaciones del diseño universal del aprendizaje, entonces nos preguntamos cómo se da la aplicación tan compleja del DUA en el currículo. Bueno, primero que nada tenemos que tomar en cuenta la diversidad, entendiendo que todos pensamos diferente. Y eso es así, eso es normal. Esa es la realidad. Todos pensamos, reflexionamos, analizamos y por lo tanto aprendemos de manera diferente. Y es que de acuerdo a los estudios realizados por la CAS, no hay ningún ser humano igual al otro. Y precisamente de eso se trata. También en ese acoplamiento con los procesos de transcomplejidad y el diseño universal del aprendizaje, se tiene que dar la flexibilidad. Se da la flexibilidad de manera espontánea. Yo uso los recursos que tenga a la mano. Y lo puedo hacer de manera paralela, en donde estimulo y activo todos los sentidos. También tengo que dar flexibilidad en el tiempo y en el espacio. Y por ello es la aplicación sobre recursos digitales. Ahora bien, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es la bitácora que precisamente yo tengo que desarrollar? Esto que implica cada una de las opciones que les he presentado para poder lograr la metacognición, es decir, el proceso en el cual esos estudiantes entienden la mejor manera de aprender, la mejor forma de aprender, bajo qué recursos, cuáles son las metas y objetivos, cómo se debe dar el proceso de retroalimentación y además el proceso de autorregulación. Autorregulación entendiendo hasta dónde me puedo exigir yo, hasta dónde puedo exigirle a mis estudiantes.
y sobre qué nivel estoy trabajando. Es esencial. Ya entendiendo la bitácora, ya entendiendo la aplicación transcompleja dentro del diseño universal del aprendizaje, entonces nos toca entender cuáles son las ventajas de los recursos digitales en el diseño universal del aprendizaje, cuáles son las ventajas en medio de ese enfoque transcomplejo que se puede aplicar. Tenemos la versatilidad que implica esas diferentes formas de presentar la información, y es que los recursos tecnológicos así nos lo facilitan, así nos lo permiten. Podemos escuchar, podemos observar. El desarrollo audiovisual allí es sumamente versátil. Hay infinidad de contenido y de formas de presentarlo, y eso hay que aprovecharlo. También tenemos la transformación, que implica que yo puedo transformar un documento que ciertamente, bueno, no lo puedo escuchar. Vamos a transformarlo de manera escrita. Ya existen programas para ello. Y eso también hay que aprovecharlo. Ese proceso de transformación que ahora me permite el empleo de recursos digitales. Bueno, yo no puedo ver. Vamos a extrapolarlo a otra forma de comunicación que me permita escucharlo o palparlo, por ejemplo. Además, la capacidad para marcarlos. ¿Cómo se da esa capacidad para marcarlos? Bueno, yo puedo llevar una bitácora, un cronograma sobre lo que ya he realizado, sobre lo que me sirve y no me sirve. Y aquí es bien interesante también introducir los procesos de investigación, que por cierto, se repiten con respecto a las categorías y características transcomplejas, a través de la sistematización. Porque yo puedo desarrollar procesos de investigación, por ejemplo, proceso de investigación documental, a través de un metaanálisis con el método Prisma, que me arroje resultados, no solamente a nivel estadístico, con estudios comparativos sobre los documentos académicos que he podido indagar, sino también que me dé resultados, por ejemplo, utilizando métodos de análisis cualitativo como el ACATI, para poder hacer una comparación de categorías. Eso es innovación, eso es aprendizaje, y eso es transcomplejo, porque son diferentes formas de aplicarlo, y también es diseño universal del aprendizaje. Por último, también nos permite el poder colocarlos en red. Fíjense, colocarlos en red, bueno, el aprovechamiento es infinito utilizando los recursos tecnológicos. Puedo hacer publicación, puedo compartir ese aprendizaje y puede llegar bajo diferentes métodos de comunicación digital a todas las partes del mundo, porque es así. Definitivamente el aprendizaje transcomplejo en el mundo actual implica el enfoque de diferentes modelos pedagógicos. Implica la categorización, el estudio, la innovación en la rapidez de los cambios que se están dando. Y en este caso, se enfocó
bajo el modelo pedagógico del diseño universal del aprendizaje. Por supuesto, en el empleo de recursos digitales. El aprendizaje tan complejo se puede adaptar de manera versátil y diversificada a diferentes modelos pedagógicos. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes formas de comunicarnos, de sentir, de aprender, de pensar, de reflexionar y, por supuesto, de innovar. De eso se trata. Bien, con esto he culminado y podemos dar espacio a las preguntas que hagan al respecto. Muchas gracias, Tania. Excelente presentación. Voy a las preguntas. Hay un comentario de Giovanni Loruso que dice: la mejor estrategia de aprendizaje es cuando la persona manifiesta un verdadero deseo de aprender. Y hay una pregunta que dice de Byron Baez: por preguntar, esta estrategia no se nota que van más aplicadas a la educación primaria y media, o sea, escuela y colegio, porque para universidad veo que no aplicaría por los requisitos y condiciones que deben reunir los postulantes antes de iniciar determinada carrera y los exámenes de admisión que se toman. Esta es un poco una pregunta, si la querés contestar, Tania. Sí. ¿Me permites? Ajá. Bien. Ciertamente, el enfoque transcomplejo y en la aplicación del diseño universal del aprendizaje también puede ser aplicado, ciertamente, dentro de la educación universitaria. Y para ello, precisamente, di ejemplos puntuales de esa combinación que se puede dar. Y más aún en la educación universitaria, donde se trabaja a nivel andragógico, incluso a nivel pedagógico, donde tú trabajas con pares académicos que ya tienen un concepto y un proceso de reflexión netamente definido. Eso implica una diferenciación de reflexiones, de formas de investigar, de analizar. Y para ello también hay que adaptarnos. Porque es que la transcomplejidad implica diversidad, implica el respeto, la tolerancia al pensamiento en medio de la investigación. Y utilizando precisamente recursos digitales, hay cantidad de recursos que nos permiten indagar, que nos permiten investigar en la diversidad de generación de conocimiento. Entonces, creo que también se puede aplicar en el nivel de educación universitaria o superior. Bien. Dice, bueno, asistente anónimo, la mayor barrera del aprendizaje que se observó fue en la pandemia COVID-19, donde en la población de docentes y estudiantes existió esa negación al cambio. ¿Qué hacer con esas personas que aún hoy día no aceptan que estamos viviendo grandes cambios y debemos adaptarnos a la tecnología? Ciertamente el mundo cambió, los sistemas educativos a nivel mundial cambiaron después de la pandemia. Y todavía queda gente, quedan personas, individuos, personas que ciertamente quieren generar conocimiento, pero no se adaptan a los cambios. Miren, una cosa que más nos cuesta a los seres humanos es adaptarnos a los cambios. Y precisamente por eso inicié en mi ponencia con respecto a la incertidumbre. La mayoría de esas personas que precisamente les cuesta adaptarse, sobre todo adaptarse al empoderamiento de las competencias
tecnológicas que se están empleando y que son prácticamente obligatorias de emplear en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, es porque les cuesta mucho el cambio. ¿Qué hacer? Trabajar a nivel de motivación psicológica, trabajar a nivel de empatía y trabajar sobre todo lo que tiene que ver con las redes afectivas para que puedan trascender, puedan cambiar, no solamente en lo que se refiere a la toma de decisiones, de decir, sí, sí voy a cambiar y me voy a adaptar al cambio, sino también a la motivación. El trabajo de motivación en ese tipo de individuos tiene que ser muy puntual, muy empático y de manera muy progresiva. Así es, Tania, hoy en donde un mundo donde lo único permanente es el cambio, lo único cierto, la incertidumbre, si no nos adaptamos al cambio, quedamos fuera del juego. Este es un tema que venimos muy fuertemente con la universidad. Eh, Fundamentalmente porque más educación, digamos, un ciclo de educación o de formación de una persona son 20 años, desde que entra en el preescolar hasta que sale de la maestría. Es decir, imaginemos hoy un niño que entra en el preescolar. Si habláramos de eso, diríamos que es muy importante el concepto de inculcar a las personas. Si hablamos 3 años antes, 4 años antes, hablamos de que teníamos que saber programar porque todos íbamos a programar. A partir de este año, lo más probable es que los programadores queden sin trabajo en función de la inteligencia artificial. Es decir, que vivimos en un mundo que tenemos que cambiar sí o sí y salir de nuestra zona de comodidad. Esta es la parte difícil para todos aquellos que estamos en estos momentos en los mercados. Una reflexión, además. Vamos a otra pregunta. Y en este caso es de Alexis Guillermo Morales Picardo y nos dice... se debería implementar en algunos países, incluyendo el mío, para tratar de levantar el nivel educacional, ya que los gobiernos han implementado altas sumas de dinero a lo que el tema de educación se refiere y no se ha logrado el objetivo. Esto más que nada es una afirmación, más que una pregunta. Voy a la última pregunta, ¿hay otra forma de aplicar el diseño universal de aprendizaje efectivo? Vilma Moraga Santibáñez. Hay diferentes formas de aplicar el diseño universal del aprendizaje, es más de eso se trata. Y eso es muy pertinente para lo que se refiere no solamente al empleo de recursos digitales. Por ejemplo, si usted lo va a aplicar dentro de la educación universitaria o educación superior, se adecua muy bien con el empleo de recursos digitales, ciertamente. ¿Por qué? Porque ya se está trabajando con adultos en donde no tienen ningún tipo de temor con respecto al uso o empleo de los diferentes dispositivos digitales. Y que si usted asigna una actividad, va a evaluarla de alguna manera, pues no existe el riesgo, ¿no? Que se dispersen de alguna forma para que el conocimiento no sea efectivo y para que el aprovechamiento de esos recursos digitales no sea efectivo. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado cuando se aplique el diseño universal de los aprendizajes a nivel de educación inicial y educación infantil o educación primaria, incluso a nivel de educación secundaria. Eso dependiendo del país, la denominación del país donde usted se encuentra. ¿Por qué? Porque por lo general lo que se sugiere, lo que se recomienda es que se haga una combinación en el empleo de estrategias al aplicar el diseño universal de los aprendizajes para que sea más un diseño de la unidad a nivel híbrido en combinación con el desarrollo
del aprendizaje presencial o en la modalidad presencial en combinación con el aprendizaje virtual. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, usted está trabajando con el nivel de primaria, implica que usted tiene todavía que estimular un conjunto de procesos que van cohesionados con los pensamientos básicos y que deben ir progresivamente desarrollando hacia los pensamientos superiores, y para ello, por ejemplo, tiene que utilizar herramientas que tienen que ver con la escritura, con el dibujo, con el recortado, con el dibujado, y así sucesivamente, incluso con exposiciones presenciales que le permitan a ese estudiante, a ese infante, poder desarrollarse de manera adecuada como debe ser. Además, recordemos que su proceso de desarrollo neuronal todavía está en desarrollo y por lo tanto hay que hacer una estimulación holística en todo lo que se refiere a las tres subredes neuronales, tanto en la red de reconocimiento como en lo que corresponde a la red estratégica como a las redes afectivas. Es sumamente importante. Entonces, por supuesto que hay diferentes formas de aplicar el diseño universal del aprendizaje. Eso depende del nivel en el cual usted esté laborando o que esté aplicando el proceso de enseñanza y aprendizaje. No sé, ingeniero, si hay más preguntas. Un segundo, sí, perdón, estaba con el micrófono apagado. Y vamos a la última pregunta porque se nos van los tiempos. ¿Cuál sería la relación de dicho diseño con la metodología o filosofía Montessori? Esta pregunta viene de Marco Antonio Castellano Popoca. La metodología Montessori, recordemos que básicamente trabaja por niveles evolutivos, y la metodología Montessori también hay que enfatizar que se aplica sobre todo para la enseñanza de educación inicial o educación preescolar y educación primaria. En este sentido, sí se la puedes combinar con el diseño universal del aprendizaje, pero sobre todo es adaptada a estos niveles. ¿Por qué? Porque precisamente recordemos que la filosofía Montessori trabaja sobre todo con recursos de aprendizaje a nivel concreto, ¿sí? No maneja de manera, digámoslo así, a nivel profundo en lo que se refiere a recursos más abstractos, a niveles digital. Entonces, allí sí sugiero que si lo vas a combinar con el modelo Montessori, sea con los primeros niveles de aprendizaje, como sería educación inicial y educación primaria, y sobre todo con el aprendizaje a nivel presencial. Si vas a hacer el uso de recursos digitales, tienes que ver bien el sentido efectivo y bajo qué filosofía lo vas a introducir. Muy bien, voy a compartir nuevamente pantalla para ir cerrando esta excelente conferencia y comentarle de alguna manera que todos los que participaron van a recibir su certificado de participación con el nombre y apellido con cual fueron registrados. Cualquier problema que haya con ese certificado de participación, comunicarse con la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni Futuro Bayou Global. Aquí tienen el teléfono y su mail para cualquier problema que tenga. Este certificado va a estar en su email en los próximos 5 días hábiles, lo mismo que el link de esta presentación. Los próximos eventos de diciembre. Vamos a tener al doctor Cristian Antonio Stein Mikulka con el impacto de la inteligencia artificial en la innovación, el martes 12 de diciembre, 18 horas de México, 19 horas de Colombia y Ecuador, 21 horas de Chile. Desde Chile esta persona nos va
a ilustrar sobre este tema. Y prácticamente la última conferencia de este año hasta la segunda quincena de enero va a ser el doctor Jorge Lozada Lechuga, liderando el cambio, estrategias de alta gerencia para una transformación empresarial exitosa. Jueves 14 de diciembre, 19 horas México, 20 horas Colombia, Ecuador. Todo el plan de conferencias, inclusive las conferencias anteriores, la pueden encontrar en nuestra página web, en la pestaña de Comunidad Wix y, digamos, dentro de Comunidad Wix, en la pestaña de Red Alumni. Ahí están todas las conferencias y los videos de las conferencias. Así que llegando al final, como siempre les recuerdo que cuando cierre esta presentación se va a abrir una encuesta de satisfacción para que ustedes puedan contestar y ayudarnos a nosotros en mejorar todo lo que estamos haciendo. Así que, doctora Tania Jenny Torres Pernía, le agradezco muchísimo esta excelente presentación y las últimas palabras de su parte. Ciertamente, gracias para ustedes, gracias ingeniero, gracias por estar aquí y gracias por seguir creyendo en la motivación, creyendo en esa innovación y por supuesto en seguir creyendo en lo que implica generar conocimiento, que ese es el principal objetivo por el cual estamos hoy aquí. Gracias, doctora. La innovación para nosotros es, como comentaba antes, nuestra palabra sagrada. Así que muy buenas noches a todos. Gracias por haber participado. Latinoamérica, porque prácticamente estuve viendo, tenemos de todos los países de Latinoamérica. Hoy asistieron 115 personas. De más está decir, contento con esta conferencia y cierro como cierro todas las conferencias y como me gusta hacerlo. Lo importante es que sean felices en su vida. Muy buenas noches, doctora. Nos vemos prontamente. Claro que sí. Un abrazo virtual. Hasta pronto.